Ocupación. Mediante la ocupación, uno adquiere el dominio de las cosas que no tienen dueño por el solo efecto de la aprehensión de ellas con ánimo de apropiárselas. Alberto Brenes, Córdoba, en Tratado de los Bienes. Manuel Albaladejo nos define la ocupación como la toma de posesión de una cosa mueble, no poseída, sin dueño, con ánimo de hacerla nuestra. Entonces, debemos desmenuzar un poquitito esta definición y sacar los elementos importantes. Debe ser una cosa mueble y la cosa no la debe tener nadie, no la puede estar poseyendo nadie y por tanto además tampoco nadie puede ser el dueño. Y cuando tomo posesión, cuando aprendo, lo hago con ánimo de hacerla mía, o sea, de que yo pase a ser el propietario. Entonces, con base en esto podemos establecer las siguientes características. La ocupación se configura como un modo originario de adquirir la propiedad. ¿Y por qué es originario? Bueno, porque si el bien no era poseído por nadie, si el bien no pertenecía a nadie, no hay una persona antecesor que me ceda, que me done, que me traspase, que me transmita ese bien, ese derecho de propiedad. Entonces, vamos a tenerlo como un modo de adquirir eh, el derecho de propiedad. Por otro lado, los derechos reales in re aliena no pueden adquirirse por ocupación, porque debe mediar otro negocio jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se adquiere por ocupación el derecho real de propiedad, nada más. Y con base en todo lo dicho, entonces, ¿cuáles son los requisitos para la ocupación? Que el objeto sea apropiable, o sea, que sea susceptible de propiedad privada, que carezca de dueño. Esto quiere decir entonces que puede ser un res nullius, los peces del mar o los animales salvajes, o porque es un res derelictae, cosas abandonadas por su dueño precisamente para que otro lo adquiera, o por lo menos con la intención de haberlas abandonado, y también los tesoros. Por otro lado, el ocupante, o sea, el que adquiere por ocupación, tiene que tener la aptitud de entender y querer. Esa aptitud de entender y querer se refiere a querer hacer suyo lo que ocupa, lo que aprende, lo que toma. Como lo hemos mencionado, los objetos de la ocupación deben ser bienes muebles. O sea, la ocupación solo es una forma particular de adquirir los derechos reales en bienes muebles. Y efectivamente, la persona que ocupa debe tomar posesión. O sea, no es decir nada más que yo quiero ocupar, sino que de cualquier forma debo tomar, debo aprender el bien y eso lo debo hacer con el ánimo de apropiármelo. Que entonces lo que supone que la posición sea en concepto de titular, o sea, que yo entre a poseer el bien en concepto de titular. El artículo 485 del Código Civil nos indica, por ocupación puede adquirirse el dominio de las cosas muebles que no pertenecen a nadie. Entonces también a nivel de legislación
en el Código Civil nos indica, adquiero el dominio, pero de cosas muebles y que no pertenezcan a nadie. ¿Cuándo lo adquiero? Cuando lo aprendo. Entonces, puedo adquirir res nullius, res derelictae, siempre y cuando haga una aprehensión efectiva de ese bien mueble. Entonces, como les he dicho, el bien objeto de la ocupación puede ser nullius o derelictae. El artículo 486. Los inmuebles no reducidos a propiedad particular pertenecen al Estado. Entonces no pueden ser objeto de la ocupación. Artículo 487. La ocupación de las embarcaciones, de su carga y de los objetos que el mar arroja a las playas o que se recogen en alta mar se rige por el Código de Comercio. Por tanto, para estos bienes específicos, embarcaciones, cargas o cosas que caen al mar, los remito al Código de Comercio, no se aplica al Código Civil. Y también está sujeto a leyes especiales la ocupación bélica o aprehensión en guerra nacional, que dichosamente en Costa Rica pues no tenemos desde 1948. En cuanto a los sujetos de la ocupación, la posibilidad de ocupar la tiene en principio toda persona capaz para tomar posesión de una cosa. Entonces, ¿qué tipos de ocupación existen? Por un lado tenemos la caza y la pesca y por otro lado tenemos el hallazgo o invención. Entonces, en uno es y el otro es o, la caza y la pesca y por otro lado la invención o el hallazgo. Veamos la caza y la pesca. En cuanto a este elemento, debemos decir que la caza y la pesca es una ocupación que tiene por objeto animales terrestres o animales que vuelan. La pesca es la ocupación que tiene por objeto animales acuáticos, los peces, los moluscos, los crustáceos, pero no los mamíferos. En otras palabras, las ballenas y los delfines no se pescan, se cazan. Tanto para la pesca como para la caza, el animal debe estar en estado de libertad y no debe existir prohibición normativa para realizarla. Aquí, ¿qué tenemos que resaltar? Son animales libres, usualmente estamos hablando de animales fieros, y no debe existir una prohibición normativa para cazar y pescar. De hecho, en prácticamente todos los países existe, además de la legislación civil, legislación especial de caza y de pesca. Entonces, para poder entender cuándo se puede cazar y pescar y cuándo no, debemos entender la clasificación de los animales, la cual se divide en animales fieros o salvajes, en animales domesticados y en animales domésticos. Son animales fieros o salvajes los que vagan libremente en su estado de independencia natural y no pueden ser cogidos sino por la fuerza o la industria del hombre. Los domesticados son aquellos que, a pesar de ser salvajes por naturaleza, tienen cierto grado de mansedumbre debido a la influencia que sobre ellos ha ejercido el hombre. Cuando decimos que existe cierta domesticación por parte del hombre, nos referimos a que naturalmente son salvajes, pero pueden ser domesticados. Los caballos, por ejemplo. Y los domésticos son aquellos que nacen y se crían bajo el poder del hombre. Entonces, ¿cómo adquirimos el dominio
por caza y pesca. El artículo 488 del Código Civil nos indica que por la caza o la pesca se adquiere el dominio de los animales fieros o salvajes, reputándose tales aún los domesticados que han perdido la costumbre de volver a la casa de su dueño. Las abejas no pueden ocuparse mientras el dueño persigue el enjambre llevándolo a la vista. Aquí detallo algunas cosas. Lo que se puede cazar y lo que se puede pescar, como les había indicado, son los animales fieros o salvajes, nada más. Pero también aquellos domesticados que han perdido la costumbre de volver a la casa de su dueño. Y si ustedes conocen sobre caballos, los caballos siempre tienen la costumbre de volver a la casa. Aquel que ha montado a caballo sabe que sale a montar y cuando empieza a regresar, si suelta las riendas, el caballo regresa a su casa, llámese su establo, la casa de su dueño, a donde usualmente está el caballo. Y luego, en cuanto a las abejas se trasladan de un lado a otro, haciendo sus diferentes enjambres. Entonces, no se pueden apropiar, no se pueden ocupar si todavía el dueño las mantiene a la vista. O sea, si el dueño sabe dónde está ese enjambre. Resaltamos algunos elementos de la caza y la pesca. Primero, la toma del animal debe ser efectiva. No puedes darse simplemente una voluntad de adquirir, sino que efectivamente se debe tomar. O sea, es insuficiente para adquirir el dominio, aun cuando haya habido algún tipo de ejecución en la casa, es insuficiente para adquirir el dominio si no se hizo la toma efectiva. Por ejemplo, cuando uno va a pescar en más de una ocasión, hay un pez que pica el anzuelo y está ahí medio pegado en el anzuelo y juega y trata de escaparse, etc. Bueno, mientras no se haya tomado en forma efectiva, no existe la ocupación de ese animal. El artículo 491 indica: el cazador se hace dueño del animal que caza por el acto de apoderarse de él. Se considera cogido el animal que ha sido muerto por el cazador en el acto y también el que está preso en sus redes. Entonces, este tipo de dominio tiene la particularidad que subsiste solo cuando el animal está bajo el poder de su dueño. Evidentemente, pues si pescamos, ya se murió, entonces siempre va a estar bajo el poder de su dueño. Pero hay otros animales que se pueden cazar y se mantienen vivos, ¿verdad? Entonces, si ese animal por cualquier motivo recobra su libertad, vuelve a un estado primitivo y va a desaparecer esa relación de propiedad que tenía ese propietario con esa cosa, ese animal. Los animales salvajes y los domesticados que han perdido la costumbre de regresar a la casa pertenecen siempre al primer ocupante, o sea, a quien los case. Pero sí debemos resaltar que existen lugares donde se puede cazar y pescar y lugares donde no se puede pescar y cazar. El artículo 489 del Código Civil indica: se puede cazar o pescar en los terrenos o aguas públicas conformándose con los respectivos reglamentos. En la propiedad particular no se puede cazar ni pescar sin permiso del dueño. Entonces vamos a dividir esto en dos. Primero, tenemos terrenos públicos. Segundo, tenemos terrenos privados. Ya desde 1888 se nos ha indicado que en terrenos privados no se puede ni cazar ni pescar si el dueño no da permiso. Entonces,
Ya eso es claro. Ahora, en terrenos públicos o en aguas públicas va a depender de si está autorizado por la ley o no está autorizado por la ley y en qué forma. A esto debo agregar que, por supuesto, en 1888, cuando se crea el código, no existía mayor reglamento al respecto. Hoy día existe una serie de legislación sobre caza y pesca que se aplica tanto a los terrenos públicos como a los terrenos privados. El artículo 492 indica: si la presa herida muriera en terreno ajeno, el propietario o quien le represente deberá entregarla al cazador o permitir que entre a buscarla. Bueno, no hay mayor comentario que hacer a este artículo, es simplemente que si fue herido, pero muere en un terreno ajeno, pues no es que pertenezca al dueño de ese terreno ajeno, sino que va a pertenecer a el cazador. Si la presa herida muriera en terreno ajeno, el propietario o quien le represente deberá entregarla al cazador o permitir que lo entre a buscar. En todo caso, es responsable el cazador de los daños que pueda causar en ese terreno cuando entra. Y todos serán, si hay varios cazadores, pues todos serán solidariamente responsables de acuerdo con el artículo 493 del Código Civil. El artículo 494 nos indica: los animales feroces que escapen del encierro en que se tengan sus dueños podrán ser destruidos por cualquiera y podrán también ser ocupados desde que el dueño deje de perseguirlos. Aquí quisiera resaltar lo siguiente. Estamos ante una norma de 1888. O sea, en este momento, en primer lugar, tener animales feroces encerrados, o sea, nos referimos a animales fieros, es prohibido. Pero aún si se tuviesen, no es que puedan ser destruidos. De acuerdo con la normativa posterior, lo que se debe hacer es llamar a las autoridades correspondientes para que lo puedan cazar y llevarlo a su estado natural. El artículo 496. Los animales domesticados se equiparan a los domésticos mientras conserven la costumbre de volver a la casa de su dueño. ¿Qué quiere decir esto? Que un caballo que es domesticado se va a tratar exactamente igual que los animales domésticos. Y es importante especialmente para efectos de las transacciones que se dan de este tipo de animales, o sea, la compra y venta de animales domésticos. Artículo 495. Los animales domésticos están sujetos a dominio, que se adquiere y transmite en la misma forma que las demás cosas. Entonces, si relacionamos el 495 con el 496, vamos a entender que, uno, los animales domésticos se transmiten como las demás cosas, como cualquier otra cosa no animada. Pero esto va a incluir a todos los animales domesticados que están equiparados a los domésticos porque tienen la costumbre de volver a la casa. Pero como les decía, existe legislación especial. La caza y la pesca, además de regirse por los preceptos del derecho civil que acabamos de indicar, se rige por las leyes y reglamentos específicos sobre el tema. En primer lugar, el mismo código en el artículo 490 nos dice: la ocupación por medio de la caza y la pesca se regirá por los reglamentos especiales. Aquí hablamos, entre otra legislación, por ejemplo, la ley de pesca y la ley de vida silvestre. Por otro lado, tenemos el hallazgo o invención. El término invención proviene del latín inveniere, que significa encontrar, hallar. Y lo vamos a entender
como el descubrimiento o encuentro de una cosa mueble. El encontrar una cosa mueble. Invención, del latín invenio o inveniere, encontrar. Es también sinónimo de hallazgo, dando la idea de hallar algo hasta el momento oculto o ignorado. El uso corriente de la palabra invención ha venido a quedar restringido para aplicar solamente al descubrimiento de nuevas realizaciones industriales. Rafael de Pina. Quiero resaltar de acá lo siguiente. La palabra invención es sinónimo de hallazgo, inventar. Eso es lo que quiere decir, inventar. Inventar quiere decir hallar. Y lo que vamos a hallar es algo que hasta este momento ha estado oculto, que ha estado ignorado, que no se sabe, no se sabía que estaba ahí y debe ser un bien mueble. Entonces, desde la perspectiva no solo jurídica, sino del castellano en general, inventar es hallar. Pero como bien lo dice Rafael de Pina, el problema es que la palabra invención o inventar algo ha quedado muy relegado únicamente para las realizaciones industriales, o sea, alguien que tiene un invento, lo que llamamos un invento, y no desde la perspectiva del hallazgo. Pero ustedes deben conocer que jurídicamente, e incluso, repito, desde la perspectiva del castellano, hallazgo es un sinónimo de invención. Entonces, hallazgo, para efectos de lo que nos interesa, es el encuentro causal de una cosa mueble que no entra en la calificación de tesoro oculto. Entonces, aquí quiero resaltar, uno, nos encontramos un mueble, pero no estamos hablando de tesoros. Entonces, no se puede hablar de hallazgo como descubrimiento de tesoros y tampoco el encuentro de objetos perdidos. Esto quiere decir que cuando hablamos de tesoros, hay una normativa especial que nos indica cómo funciona, quién se apropia de qué y en qué forma, dependiendo cómo fue que se llevó a cabo. Y cuando nos encontramos objetos perdidos, hay un tratamiento especial para efectos de poder hacerlos nuestros. De lo contrario, se estaría actuando de mala fe y no podríamos en ningún momento llegar a tener el derecho de propiedad sobre ese objeto que está perdido. La condición jurídica del objeto se va a determinar entonces por reglas especiales según que se encuentre oculto o que esté a la vista y sea fácilmente distinguible. Porque evidentemente si está a la vista y es fácilmente distinguible, hay que determinar si estamos ante un res derelictae o si nos encontramos ante un objeto perdido. Entonces, cuando hablamos de hallazgo o invención, primero, cosa oculta, con señales de haber sido olvidada y de estar largo tiempo en esa situación, en donde en donde por la condición de ese objeto se va a suponer que carece de dueño o que es muy difícil determinar quién lo es. En estos casos no estamos hablando de tesoros y por tanto estos muebles son adjudicables desde que se hace el descubrimiento. Pero cuando son adjudicables desde que se hace el descubrimiento, entonces usualmente estamos hablando de tesoros o descubrimiento de tesoro, lo que lleva un tratamiento especial. Entonces, ¿la cosa debe estar a la vista o es fácilmente distinguible? Todo va a hacer creer que tiene dueño y que el haber salido de su poder debe ser un hecho causal. En este caso, estos muebles deben conservarse en depósito
y procurarse determinar quién es su verdadero dueño, a fin de que establezca su reclamo y se estudien como objetos perdidos. Entonces vean que cuando estamos hablando de cosas valiosas, pero que está oculto, pero que está oculto, cuando estamos hablando de que es de cierto valor, que parece que fue olvidada, que carece de dueño, que tiene cierto valor, podríamos estar ante lo que se denomina tesoro y por tanto debe tratarse como un descubrimiento de tesoro con una normativa especial. Mientras que si está a la vista o es fácilmente distinguible, la lógica indica que tiene dueño y que por tanto salió de su poder por algún motivo X, pero no porque lo haya dejado ahí tirado, a menos de que claramente sea un res delictae como algo que se pone encima de la basura. Entonces, si es este el caso, estamos ante un objeto perdido y debe entonces hacerse un tratamiento especial para las cosas perdidas, tanto para efectos de la devolución en caso de que aparezca el dueño, como para la posibilidad de hacerlo nuestro. Muchas gracias.